¿Qué es la línea de vida? Es la línea que entró en la buena tierra, que permaneció allí en la buena tierra y disfrutó de la buena tierra hasta que obtuvieron un producto de ella. En ese producto hay una línea de vida, y la vida quiere decir Cristo. Así que el objetivo de dicha línea era producir a Cristo. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida de Primera y Segunda Samuel, veremos la historia de Samuel. A través de la historia, cada vez que Dios ha deseado moverse en la tierra para llevar a cabo su propósito, siempre ha requerido la cooperación del hombre. Tal vez cuando la situación está tan degradada, Dios solo ha podido conseguir unos pocos hombres o quizás una sola persona que coopere plenamente con Él. Pero incluso esta sola persona que sea uno con Dios y que esté dispuesta a cooperar con Él, puede proveer la manera para que Dios pueda moverse en la tierra y llevar a cabo su propósito eterno, e incluso cambiar la era. Pues bien, Samuel fue tal clase de persona. Él era uno con Dios y cooperó con Dios por completo para permitir que Él cambiara la era en ese entonces. Pero incluso el origen de Samuel demuestra el deseo de Dios y su necesidad de elaborar a través del hombre para llevar a cabo su mover. Hablaremos de los orígenes de Samuel en este mensaje que titulamos La historia concerniente a Samuel, parte 1, sus orígenes y nacimiento. Y estamos muy contentos que Jamison Chen ha regresado al programa para colaborarnos en esta serie de mensajes de Primera y Segunda de Samuel. Saludos, Jamison. Qué bueno tenerlo con nosotros. Es un privilegio estar de nuevo en el programa para el estudio Vida de Samuel. Este es un libro muy especial para mí, pero lo más importante es darnos cuenta de cuán especial fue Samuel en la historia del mover de Dios con el hombre. Creo que a través de estos mensajes veremos que el deseo de Dios consiste en obtener los vencedores. Dios desea que todos nosotros, sus creyentes, seamos vencedores, a fin de que podamos llegar a ser la novia que lo traiga a Él de regreso. Samuel es el verdadero modelo de un vencedor, lo cual será de gran ayuda para todos nosotros, con miras a que podamos consagrarnos a Dios y permitamos que Cristo pueda vivir a través de nosotros para que Él pueda obtener el deseo de su corazón. Gracias, Jamison. Este modelo que usted acaba de mencionar tiene muchas facetas, pero hay un punto muy significativo y es que en el mover de Dios en la tierra, Él requiere siempre la cooperación del hombre. En cierto sentido, el Dios todopoderoso e ilimitado se ha limitado a sí mismo de esta manera. ¿Podría usted hacernos un breve comentario acerca de esto antes de que vayamos al primer segmento? Dios tiene una voluntad y un deseo y quiere llevar a cabo su propósito eterno. Y para hacer esto, Él necesita la cooperación del hombre. Dios desea operar, pero también desea que el hombre coopere juntamente con Él, para permitir que Él tenga vía libre en nuestro ser. En la historia de la Iglesia, sin importar qué tan oscura y degradada haya sido la situación, Dios siempre ha logrado ganar a un grupo de personas en cualquier lugar que se han entregado por completo a Él y que quieren cooperar con Él. En este mensaje veremos que incluso los padres de Samuel cooperaron con Dios, en especial Ana con su oración. La oración es la mejor manera en que podemos cooperar con Dios
para llevar a cabo su mover en la tierra. Así es, Jameson, y esta es una buena dirección para entrar en el mensaje de hoy. Hablemos de la oración de Ana. En el mensaje anterior dijimos que esta hermana del Antiguo Testamento no podía tener hijos y tenía una rivalidad en su hogar con la otra esposa de su marido, Elcana, ya que ella sí había tenido varios hijos. Aunque la matriz de Ana estaba cerrada por Jehová, Elcana la amaba. Como veremos, Dios había hecho esto debido a la necesidad que él mismo tenía. En 1 Samuel 1, 10 y 11 leemos lo siguiente. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró mucho, e hizo voto diciendo, Oh Jehová de los ejércitos, si miras la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo daré a Jehová por todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta oración salió de Ana en medio de su desesperación, pero además debía igualar la necesidad que Dios tenía en ese momento, ¿verdad? Eso es correcto. Lo que vemos aquí es que el Señor laborará en nuestras circunstancias para hacernos desesperados. Él necesita personas desesperadas que clamen a Él en oración. Y además de dicha oración, Ana estaba totalmente consagrada a Dios. Bien, con esta palabra de introducción estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio vida de 1 y 2 Samuel. Adelante. We come to the history of Samuel. Hemos llegado a la historia de Samuel. Firstly, we have to see his origin. Principalmente necesitamos ver su origen. He came out of God's economy. Él provino de la economía de Dios. Antes de que Samuel naciese, la economía de Dios ya existía, pero la manera como se debía llevar a cabo era un interrogante. Dios había ordenado que los levitas fueran el sacerdocio para llevar a cabo la economía de Dios. Pero el sacerdocio levítico se había envejecido y degradado. Entonces, ¿qué podía hacer Dios? Dios tenía el deseo en su corazón de obtener a alguien que reemplazara el sacerdocio aarónico que estaba envejecido y decadente. Pero ¿quién podría hacer esto? Dios en su soberanía arregló una vida matrimonial entre Elcana y sus dos esposas, y entonces Dios a propósito permitió que la segunda esposa tuviera varios hijos. Pero Ana, que estaba bajo el trato de la soberanía de Dios, Dios le cerró la matriz, así que no podía tener hijos. Y esto la obligó a orar desesperadamente, pero no para sí misma, tal vez 20%, pero la mayor parte de su oración era por los intereses de Dios. Entonces decidió hacer un voto con Dios y le prometió a Dios que si le daba un hijo varón, ciertamente ella se lo entregaría de regreso mediante un voto. Por supuesto, Dios dijo aleluya a la oración de Ana. Así que inmediatamente Dios le abrió la matriz y engendró un hijo que lo llamó Samuel. Este fue el hijo que Ana le pidió a Dios. Y este niño también fue la respuesta de Dios a la oración de Ana. Este es el verdadero origen de Samuel. Jameson, si leyéramos este libro como un libro de historia y tuviéramos que contestar la pregunta acerca del origen de Samuel, responderíamos que su origen fue Elcana y Ana. Sin embargo, detrás de la escena existe un origen mucho más profundo para Samuel, quien llegó a ser tan valioso e importante que incluso trajo a Cristo de regreso. ¿Qué nos puede usted comentar acerca del origen de Samuel?
El origen de Samuel fue el corazón de Dios. Dios necesitaba que alguien continuara con su mover en aquel entonces. A través de la historia de la Iglesia hemos podido ver una gran cantidad de degradación comparado con el estándar revelado en la Biblia. En el tiempo de Samuel, el sacerdocio estaba muy degradado. Al mirar la historia de Elí y sus hijos, vemos que era algo horrible. Era un sacerdocio envejecido. Como creyentes que somos, debemos ser cuidadosos de no caer en vejez. Necesitamos permanecer frescos, vivientes, nuevos y jóvenes con el Señor Jesús. Cada vez que tenemos un contacto nuevo y fresco con el Señor, recibimos nuevas revelaciones y un nuevo hablar que renueva nuestro amor por Él. Es algo serio llegar a envejecernos y estar amortecidos. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. En medio de esa situación degradada, Dios necesitaba las oraciones del pueblo de Dios. Muchas veces el Señor nos colocará en diferentes circunstancias en las que nos sentiremos desesperados. Ana no podía tener un hijo y sin duda ella le diría a Dios: ¿por qué? ¿Por qué no puedo tener un hijo? Ciertamente Dios quería que ella orara desesperadamente y así lo hizo, consagrando al hijo que Dios le daría más adelante. Pues bien, esto es exactamente lo que Dios desea de nosotros. Una oración desesperada por su mover y una consagración absoluta para Él. Amén, Jameson. Y esto también me recuerda la oración que hizo María cuando iba a dar a luz a Jesús. ¿La recuerda? Cuando María iba a dar a luz a Jesús, el Salvador del mundo, ella citó la oración de Ana. Y algo que ella citó es donde dice que a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos. Por esta razón quisiera decirle algo a los que escuchan este mensaje. Si adoptamos una actitud de contentamiento y decimos: ya sé eso, ya leí eso, he sido cristiano por muchos años y ya conozco eso, el Señor no tendrá ninguna manera de avanzar con nosotros. Eso significa que ya somos ricos, entre comillas, y el Señor nos despedirá vacíos. El Señor Jesús necesita personas hambrientas por Él. Así que necesitamos abrirnos a Él y decirle así: Señor Jesús, estoy hambriento de ti. Quiero que me renueves y quiero escuchar una palabra fresca de ti. Quiero estar en tu mover actual en la tierra. De esa manera, el Señor podrá tener la forma de producir a Samuel en nuestro ser, a fin de cambiar la era. Sin duda, esto es lo mismo que ser pobres en espíritu y tener hambre y sed de justicia. ¿No es así? Así es. Y cuando el Señor Jesús proclamó la constitución del reino, dijo en Mateo 5:3, Bienaventurados los pobres en espíritu. Esto significa que estamos abiertos, desocupados en nuestro espíritu y listos para recibir la impartición nueva de Cristo en nuestro ser para su mover. Observemos a estas dos personas desesperadas. Por supuesto, Ana es más sobresaliente que Elcana, pero ellos eran una pareja que querían cooperar con Dios y además estaban en la línea de la vida, tal como veremos en el siguiente segmento. En cuanto a esto, en 1 Samuel 1:19 y 20 dice lo siguiente: levantándose de madrugada, adoraron delante de Jehová, volvieron y llegaron a su casa en Ramá. Y Elcana conoció a su mujer Ana, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, Ana concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí a Jehová. Con estos versículos, regresemos con Witness Lee para escuchar otro segmento del mensaje. Adelante.
regardless how stale, how waning No importa cuán envejecido y decadente was the Aaronic priesthood, estaba el sacerdocio arónico, God still had a people on this earth. Dios todavía tenía algunas personas en la tierra. Aunque la mayoría de las personas se degradó, un pequeño grupo permaneció en la línea de la vida. ¿Qué es la línea de la vida? Es la línea que entró en la buena tierra, que permaneció allí en la buena tierra y disfrutó de la buena tierra hasta que obtuvieron un producto de ella. En ese producto hay una línea de vida, y la vida aquí quiere decir Cristo. Así que el objetivo de dicha línea era producir a Cristo. Así que aquí está esta pareja, Elcana y Ana, su esposa, y ellos permanecían allí en la línea de la vida. Una línea para traer a Cristo, para que el pueblo lo disfrutara, a fin de que Dios tuviera su reino en la tierra, que es el organismo mismo de Dios, el cuerpo de Cristo. Elcana y su esposa eran tal pareja. Ellos seguían permaneciendo en esta línea de vida que ha sido ordenada por Dios para que Él cumpliera su propósito eterno. Y yo quiero seguir este mismo modelo. Estamos aquí para el propósito de Dios. Queremos permanecer en la línea de Cristo que ha sido ordenada por Dios para el cumplimiento de su propósito eterno. Jameson, el hermano Lee se refirió a la línea de la vida. Ana y Elcana están identificados como aquellos que estaban en la línea de la vida, que Witness Lee también llamó la línea de Cristo. Históricamente, para ese entonces, Cristo aún no estaba cerca de la escena. Sin embargo, Elcana y Ana estaban en principio en la línea de la vida. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? Al mirar la Biblia en Génesis 2, vemos que Dios colocó al hombre frente al árbol de la vida. Y al final de la Biblia, en Apocalipsis 22, vemos de nuevo el árbol de la vida. Por tanto, existe una línea de la vida desde Génesis hasta Apocalipsis. Y sabemos que en el Nuevo Testamento, el árbol de la vida representa a Cristo, quien es la corporificación del Dios triuno. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida». Y también dijo, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Luego, en resurrección, el Señor llegó a ser el Espíritu vivificante, conforme a 1 Corintios 15, 45. Por tanto, la línea de vida es la línea de Cristo impartiéndose en nosotros para nuestro disfrute y fluyendo desde nosotros hacia otros para la edificación de su templo, el cual es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Para ello necesitamos tener una consagración absoluta. En el caso de Ana, ella tuvo unas circunstancias que la llevaron a orar desesperadamente y a consagrarse completamente a Dios. Luego ella consagró su único hijo a Dios todos los días de su vida. Por ser tal persona, el hijo que ella dio a luz fue una persona totalmente consagrada a Dios. No me puedo olvidar de lo que el hermano D.L. Moody escuchó de otra persona. Esta persona le dijo, Dios todavía espera ver lo que el mundo puede hacer por medio de un hombre que esté totalmente consagrado a Él. En ese entonces, D.L. Moody era un vendedor de zapatos, pero cuando escuchó esas palabras dijo, Señor Jesús, mediante el Espíritu Santo en mí, yo quiero ser ese hombre. Me consagro completamente a ti. Por tanto, el Señor pudo utilizar a Moody de manera maravillosa. De la misma manera, el Señor puede usarnos a cada uno de nosotros como pequeños miembros del cuerpo de Cristo si nos consagramos plenamente a Él.
Oramos para que este mensaje produzca una consagración en todos los que nos escuchan. Amén. La consagración de Ana hizo que Dios pudiera moverse para llevar a cabo su propósito en ese entonces. Visto desde la distancia, podríamos decir que el Cana se estaba moviendo. Ana se estaba moviendo y Samuel se estaba moviendo. Pero en realidad no eran ellos quienes se movían, sino que era Dios en ellos quien se movía. Bien, escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. These couple Esta pareja were in cooperation with the move of God on earth. estaba en cooperación con el mover de Dios en la tierra. En el tiempo de Ana, ¿quién era el que se movía allí? ¿Creen ustedes que solo Ana se movía? De hecho, ella no era la que se movía, sino que ella se movía por causa de aquel que se movía. ¿Y quién era aquel que se movía? Dios. Detrás de la escena hay uno que se mueve, y este es el único Dios. Dios es el que se mueve. Él se estaba moviendo de manera secreta, y por eso Ana se conmovió. Su esposo Elcana la trataba de consolar, diciéndole: ¿por qué te preocupas tanto? ¿No crees que soy tu esposo, que soy mejor que 10 hijos? Pero Ana, no. Todavía estoy muy presionada, estoy oprimida, deprimida en mi espíritu. Quiero tener un hijo. ¿Por qué ella era tan fuerte? Debido a que Dios se estaba moviendo en ella, y ella no podía tener paz hasta que oró a Dios, pidiéndole por un hijo. Hasta que ores no te dejaré ir. Voy a moverme en ti. Y ella siguió orando durante mucho tiempo. Y Elí pensó: ¿qué es esto? Debe ser una mujer sin valor. Estás ebria. ¿No sabes que no debes venir borracha aquí? Esta es la casa de Dios. A pesar de que Elí estaba a cargo del servicio de la casa de Dios, él no la entendió. Y ella en su oración estaba cooperando con el mover de Dios en la tierra. Y ella le dijo: Señor, no siento paz. Me siento oprimida en mi alma y tengo una carga en mi espíritu que quiero poner delante de Jehová. ¿Era esto el mover de Ana? ¿Qué era lo que se movía dentro de Ana? Aquel que es soberano y divino. Él se estaba moviendo y su mover motivó a Ana. No me muevo, sino que soy conmovido. El que es divino y soberano motivó a una persona que era una con Dios en la línea de la vida. Y siempre y cuando Dios pueda obtener una persona así, Él tendrá la manera y Él podrá llevar a cabo su propósito en la tierra. Jameson, el segmento que acabamos de escuchar es muy sobresaliente. Se refiere al momento en que Ana, al estar tan desesperada, estaba orando afuera del templo, y Elí observaba que ella movía sus labios, pero no se escuchaba nada. Entonces Elí, el sacerdote, pensó que ella estaba embriagada, porque actuaba de manera extraña. Pero la respuesta de Ana en 1 de Samuel 1:15 fue maravillosa. Ella dijo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada en espíritu. No he bebido vino ni bebida embriagante, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Sin duda alguna, Ana estaba siendo movida por el Señor. Entonces, Jameson, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión al respecto? Me alegra que usted haya leído la respuesta de Ana. ¡Qué palabra tan preciosa! He derramado mi alma delante de Jehová. Que el Señor haga de nosotros personas así. Hacer algo como lo hizo Ana significa que nos olvidamos de cualquier formalismo religioso y derramamos nuestro corazón ante el Señor. Le contamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nos abrimos a Él. Al hacerlo, el Señor tiene la manera de infundirnos con sus pensamientos,
sus sentimientos y sus intenciones para que lleguemos a ser uno con Él. Finalmente, el resultado de una oración desesperada es que Dios nos habla. ¿Cómo puede Dios cumplir su mover en esta era? Solo mediante nuestra oración desesperada y al abrirnos a Él desesperadamente. Dios respondió a Ana dándole a Samuel, quien fue consagrado a Dios. En resumen, nosotros, como el pueblo de Dios, necesitamos ser personas de oración, que conversamos con Dios y le abrimos todo nuestro corazón. Cada día debemos recibir el hablar de Dios. Y finalmente, siempre debemos mantener una consagración fresca al Señor. Debemos tomar al Señor como nuestra vida y consagrarle nuestra persona, nuestra familia, nuestro tiempo y nuestras posesiones. Esta es la manera de permanecer en el mover de Dios, lo cual es algo muy disfrutable y nos trae mucho gozo. Amén. Agradecemos al Señor por este mensaje y por darnos esta palabra tan preciosa y tan oportuna para todos nosotros. Gloria al Señor. Y a usted, Jamison, gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jamison Chen la de Ed Marks y Walter Ortiz la de Witness Lee. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.